Buenos días a todos y todas. En primer lugar, disculparme por no haber podido asistir a la última sesión de la formación de catequistas. Por problemas de salud, bueno, me vi obligada a no poder hacerlo. Y bueno, realizo esta grabación para poder compartir con vosotros esta tercera sesión de Psicología del Desarrollo, donde voy a hablar de la vejez, de la última etapa de la vida, y luego me voy a centrar un poquito más en la niñez y en algunos de los problemas que me comentabais que teníais con los niños de catequesis. Bueno, pasamos, por tanto, a la última etapa de la vida, la vejez o la ancianidad, que se ha considerado de los 65 años en adelante. Bueno, con cada década que pasa, ¿no? Íbamos viendo cómo el tiempo de reacción disminuía, las reservas de los órganos se hacían más deficitarias y llevaba más tiempo recuperar el equilibrio corporal. El envejecimiento va haciendo que todos los sistemas corporales funcionen más lentos, sean menos eficientes, ¿no? Los pulmones expiran e inspiran menos aire, ¿no? Por lo que el oxígeno en sangre se va reduciendo, el aparato digestivo absorbe menos nutrientes, los riñones son menos eficientes, etc. Es muy común que en esta época aumente la tensión arterial y se desarrolle la hipertensión, ¿no? O se desarrolle una diabetes tipo 2, ¿no? Más conocido como tengo azúcar. Como resultado de todo esto, las enfermedades son más comunes en la adultez tardía y, por tanto, la tasa de mortalidad. Con el avance de los años, también se va reduciendo la actividad eléctrica del cerebro, lo que da lugar a un sueño menos profundo, ¿no? Las personas están más tiempo despiertas y el ciclo de sueño es más corto. Es normal, ¿no? Ver a tu abuelo que se duerme constantemente en el sofá y que luego, a lo mejor por la noche, no puede descansar bien. Y bueno, ¿os acordáis de cuando hablaba de cómo se iban desarrollando los sentidos, haciéndose cada vez más precisos y más rápidos? Bueno, pues ahora ocurriría lo contrario, ¿no? Los sentidos se van entumeciendo, es decir, se van volviendo más lentos y menos precisos. Respecto al desarrollo cognitivo, a partir de los 60 años hay una declinación progresiva de todas las habilidades mentales que se reflejan en un enlentecimiento general del pensamiento y en dificultades de memoria. Reaccionan de manera más lenta que las personas más jóvenes, claro. La velocidad de procesamiento y la capacidad espacial serían las primeras en presentar déficits. Sin embargo, la mayoría de ancianos pues, desarrollan medios de ambiente de apoyo, aprenden estrategias de memoria, rutinas que les van ayudando en los problemas cognitivos, ¿no? Esto ocurre cuando, por ejemplo, una persona más mayor tiene que tomarse las pastillas a la hora de comer y guarda la medicación donde están los cubiertos, ¿no? Porque si no, no se acuerda. Las pistas de memoria siempre tienen que ser como puntuales y aparecer en el momento que se necesitan. Es como también si necesitas tomarte alguna medicación cuando vas a dormir, pues guardarla donde tienes el pijama, ¿no? Todo esto les va ayudando y van siendo como apoyos necesarios para poder paliar, digamos, estos déficits de memoria. En estos momentos ya empiezan a ser también comunes las afecciones discapacitantes como las demencias. Pero bueno, en el desarrollo cognitivo no todo es decaimiento, ¿no? Sino que en esta época aumenta la perspectiva que se tiene de la vida, los años que se han vivido, los aprendizajes, las experiencias, y todo esto permite tener una visión general e integrada de las cosas. En estos años se puede ganar una gran apreciación por la naturaleza y por la estética, y es un momento donde la expresión artística y creativa puede tener su máximo esplendor. De hecho, ahí tenemos los famosísimos frescos de la Capilla Sixtina, pintados por Miguel Ángel a los 75 años. Por otro lado, las personas entradas en años pueden también volverse más reflexivas y filosóficas, pueden repasar su historia, con sus logros, sus fracasos, de tal forma que pueden poner su vida en perspectiva. Cuentan su historia a los más jóvenes, contando cómo eran antes las cosas, cómo son ahora, y esto de alguna forma les ayuda a conectar el pasado con el presente, las generaciones pasadas con las de ahora. La revisión de vida que se hace pues ayuda a seguir dando continuidad a la propia existencia, compartir con los otros y reintegrar aspectos de la propia vida. Y escuchar esto pues puede ayudar a la persona a sentirse valorada, ¿no? Apreciando los recuerdos y toda la vida que ha tenido. Pasamos ya al desarrollo psicosocial y emocional de esta etapa y entramos en la crisis final de las etapas de Erikson, la integridad versus la desesperación. El envejecimiento es en buena medida una acumulación de pérdidas, ¿no? Por lo que puede aparecer la sensación de que se ha dejado más tiempo atrás del que queda por delante. De ahí pueden hacer la desesperación y la nostalgia o la sensación de que las huellas dejadas, lo compartido y lo logrado ha merecido la pena. Tener una visión u otra hace que los cambios y los duelos se afronten de distintas maneras. Las personas que tienen muchos amigos y familia cercana, que pueden ver en retrospectiva una vida productiva, ¿no? Logran sentirse íntegros, aproximándose al final de la vida sin altos niveles de desesperación.
a pesar de la presencia inevitable de la muerte, ¿no? Como hecho cierto, aunque totalmente desconocido a la vez. En estos momentos, los objetos y los lugares se vuelven más valiosos que en la juventud, pues es una manera de aferrarse a la identidad, ¿no? Hay muchos ancianos que tienen fotos de sus abuelos, de sus padres, y que las poseen con gran valor, mucho más que cuando eran más jóvenes. Es con 65, 67 años, ¿no?, que llega el momento de la jubilación, a no ser que se haya dado antes, ¿no?, como la prejubilación. Pero bueno, el trabajo en la sociedad en la que vivimos simboliza la productividad, la efectividad y la independencia. Por tanto, es uno de los pilares de la vida y una gran fuente de identidad y de desarrollo personal. Por ello, cuando llega el momento de jubilarse, puede significar un momento de estrés importante. De hecho, muchas enfermedades dan la cara en el momento en el que alguien se jubila. También pueden aparecer trastornos psicológicos reactivos a la pérdida que suponen este cambio vital. Para poder conllevar esto, muchas personas deciden hacer voluntariado o comprometerse en actividades religiosas o políticas que les ayuden. El compromiso religioso, por su parte, aumenta con la edad y se relaciona con mayor salud física y emocional. La identidad y las instituciones religiosas ayudan a los ancianos a encontrar un abrigo espiritual, aspecto muy importante en esta época, ¿no? Ocuparse también de actividades prácticas y mantener amigos íntimos. Para las personas mayores, afrontar la muerte y asegurar su continuidad histórica son cruciales para su salud mental. Y además, con la edad, las personas también son capaces de ver más allá de sus propias necesidades y de preocuparse por los demás. Por tanto, sabemos que todas las religiones ayudan en este tema. Por su parte, la viudez entre los ancianos es frecuente, ¿no?, y particularmente problemática durante los 2 primeros años tras el fallecimiento de la pareja. Tampoco es igual para hombres y para mujeres, ¿no? Por norma general, según se ha estudiado, muchas viudas aprenden a disfrutar de su independencia y casi nunca buscan volver a casarse. Se apoyan en sus amigos, en sus hijos y son capaces de expandir sus redes sociales después de la muerte de su marido. Sin embargo, los hombres que enviudan se sienten menos apoyados y consolados por parte de sus parientes y de sus amigos y tienen más problemas para buscar ayuda. Además, tienen más probabilidades de enfermar y de aislarse en los meses después de la muerte de su esposa. Su probabilidad para volver a casarse también es mayor. Esto evidentemente es una generalidad, ¿no? Depende del caso en concreto. La relación con los hijos, con las hijas y con los nietos es especialmente importante en esta época. Hoy en día los adultos mayores pueden conocer a 2 o más generaciones más jóvenes de su familia, llegando a los bisnietos muchas veces. Este tipo de relaciones pueden ser más o menos satisfactorias, suponiendo también cierto nivel de conflicto. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando los padres llevan mal, que sea el hijo o la hija quien se ocupe y controle de alguna forma su vida, ¿no?, cuando siempre ha sido al contrario, ¿no?, o cuando hay cierta intromisión en la crianza de los hijos y esto genera el malestar de los padres con sus propios padres. Yo esto lo he visto, el tema de que sea el hijo el que se encargue, ¿no?, cuando los padres empiezan a enfermar y entonces son los hijos los que les dicen lo que tienen que hacer y esto hay veces que los padres los llevan muy mal, ¿no?, y el trabajo aquí con las 2 partes es muy importante. A medida que los padres envejecen, pues las familias se tienen que reajustar y posicionarse, ¿no?, de manera distinta, ocupando roles diferentes a los que han tenido anteriormente, como en este caso. Si una madre controla constantemente cómo su hija educa a su nieto, va a ser difícil que esta hija, ¿no?, se sienta madre, adulta y capaz, y esto puede generar un conflicto. Aparece también la responsabilidad de los hijos de hacerse cargo de sus padres, ¿no?, de cuidarlos. Antes existía más la creencia de que esto debe ser así, ¿no?, incluso la intención de tener hijos para que el día de mañana los cuidaran. Claro que esto también puede ser un motivo de conflicto y recriminación, pues los hijos pueden sentir que están obligados a cuidar a sus padres, que no tienen libertad para decidir, por lo que esto se puede acompañar de intensa culpa y de rabia. Respecto a los nietos y nietas, la mayoría de los abuelos disfrutan de su rol y suelen ser apreciados por ellos, aunque hay múltiples casuísticas a tener en cuenta, como la involucración que tienen respecto a ellos, que depende de lo que los hijos e hijas permitan. Si mucha, pues puede causar una sobrecarga, ¿no?, por volver a criar o un sentimiento de utilidad. Y si hay poca, puede ser doloroso y triste para los abuelos y para los hijos, ¿no?, dependiendo de quién ponga la distancia. Lo que se ha visto claro es que las relaciones interpersonales, que son duraderas e íntimas, ayudan a la persona a vivir más sana y durante más años. Ya sea con amigos, con familia, con pareja, todos ellos ayudan a mantener la salud y la felicidad en la vida. Y en esta sesión nos íbamos a centrar un poco más profundamente en la niñez, ¿no?, en las características principales de esta etapa, intentando comprender la forma en la que los niños y niñas perciben el mundo y de esa forma poder comunicarnos lo mejor posible con ellos. También
podemos intentar dilucidar, ¿no? Pues algunos de los problemas más comunes que pueden presentar los niños y las niñas de hoy en día y cómo poder relacionarnos y manejarnos con ellos. En primer lugar, cuando hablamos del desarrollo cognitivo, vimos cómo la maduración del cerebro hacía posible que progresivamente se consiguiera una mayor regulación, ¿no? Perseverar hacia objetivos, la capacidad reflexiva o el pensar antes de actuar y la capacidad de concentrarse entre un estímulo entre muchos. Hablamos de la aparición de la lógica, siendo los niños y niñas de edad escolar muy lógicos y concretos, ¿no? Vimos cómo el conocimiento se limitaba a las experiencias personales, siéndoles muy difícil considerar aspectos e ideas abstractas, y cómo aprendían cosas cotidianas, como el crecimiento de las plantas, por ejemplo, pues con experimentos de plantar un garbanzo, no estando aún preparados para poder entender conceptos no concretos como lo que son las células y las bacterias. Todos estos aspectos es importante tenerlos en cuenta, pues están igualmente presentes cuando hablamos de creencias de tipo religioso, ¿no? Y como forma de unión de estas características propias del desarrollo cognitivo y la manera en la que los niños y niñas piensan y reflexionan sobre cuestiones de fe, me gustaría nombrar a James Fowler, ¿no? Un teólogo que describió las diferentes etapas de la fe por las que pasamos las personas. Según Fowler, existen distintas etapas de estructuración de la fe, ¿no? Y fijaros cómo define este proceso. Lo define el estructurar la fe, ¿no? Como el desarrollo de las capacidades con que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y por último, con un último, ¿no? Con Dios. La fe es para con nosotros mismos, ¿no? Para con los demás y para con un ser último o Dios. Y entre los factores que considera influyentes, comenta la capacidad de simbolización, la etapa moral en la que se encuentra la persona y la visión del mundo que influye en su conducta. Todo esto está íntimamente relacionado con los aspectos del desarrollo cognitivo que hemos venido comentando hasta ahora, ¿no? Nos vamos a centrar en la etapa de los 6 a los 13 años, ¿no? O la etapa de fe mítico-literal que llama. Esta también se puede dar en la edad adulta, ¿no? Pero sobre todo se da a estas edades. Y se caracteriza porque el modo de comprender las cosas está marcado por lo concreto, ¿no? Vemos la similitud, ¿no? Con el desarrollo cognitivo que existe a nivel psicológico. Está marcada por la literalidad, por la unidimensionalidad de sentido, ¿no? Las cosas solamente tienen un sentido. Especialmente importante en esta etapa son las narraciones, ya que es la forma en la que el niño y la niña pueden construir un sentido a su experiencia y compartirlo con los demás. Las personas que están en este estadio dan sentido a sus experiencias y pertenencia gracias a las narraciones, pero son todavía incapaces de salir del discurso de su historia personal y de sus experiencias para reflexionar sobre ellas y darles un sentido pues, más global. Se puede acoger la perspectiva de los otros de una forma muy rudimentaria, ¿no? Abriéndose así a una justicia igualitaria, la ley del talión. Dios será el Dios del castigo y de la recompensa. Todo esto nos lleva a considerar aspectos importantes a la hora de comunicarnos con los peques en catequesis, ¿no? Pues vemos la importancia de que los niños y las niñas puedan verse como protagonistas de lo que se está tratando de enseñar, ya que cobran especial relevancia las experiencias personales, las narraciones y las historias. Si, por ejemplo, tratamos de enseñar el amor de Dios, ¿no? Que es algo que puede resultar muy abstracto, se podría instar a los niños a pensar y relatar momentos donde se han sentido queridos, episodios con algún amigo, con su padre, madre, con algún hermano. De tal forma, se llevaría a la práctica de su día a día ese aspecto teórico que pretende enseñarse. Lo mismo con el tema de los mandamientos, ¿no? Exponer qué significaría cumplir los mandamientos en su vida, con ejemplos concretos de lo que significan cada uno de ellos, y lo mismo con cualquier otra enseñanza pertinente, ¿no? En estos años de catequesis. Para poner en práctica estas historias y estas narraciones de experiencias personales, hay que tener en cuenta que en estas edades ya existe la llamada cognición social, ¿no? Lo explicamos en su momento. Los niños y niñas son capaces de entender las interacciones entre las personas, las causas y las consecuencias del comportamiento de uno mismo y de los otros. Centrarnos en las aplicaciones prácticas en la vida diaria y sobre todo a nivel interpersonal, en la relación con los demás, de los aspectos catequéticos, va a permitir una mayor comprensión y una mayor atención de los niños presentes en catequesis. También es importante tener en cuenta que para ellos las narraciones bíblicas significan una sola cosa, van a ser entendidas de una manera literal, ¿no? Sin poder ampliar la perspectiva y entender la simbología o las posibles interpretaciones que se den a determinados pasajes. Algo que la edad adulta sí que se puede llevar a cabo y que permitiría una reflexión más profunda. Por último, Fowler afirma que la comunidad es el contexto que permite realizar y elaborar actitudes y estilos de fe. La persona no se constituye fuera de la relación con los otros y sin un arraigo también en una tradición cultural. Por tanto, para que estén presentes las creencias religiosas en la vida de los niños y las niñas,
es necesario que haya un adulto que les enseñe y que les acompañe. Además de los padres y otros familiares, aquí aparece la figura de los catequistas. Los niños y las niñas de edad escolar son conscientes de las opiniones de los otros, de sus juicios y de sus logros, y necesitan a los otros, a los adultos, para sentirse acompañados y autoafirmados. Es, por tanto, el acompañamiento de los padres, de los compañeros, de los catequistas y de los sacerdotes a estos niños y niñas en el proceso de fe el aspecto más importante. Otra de las peticiones que me hacíais hoy era para hablar de los niños y niñas que presentan dificultades atencionales o de conducta, ¿no? Y con los cuales os es más difícil manejaros en las catequesis. Esto entraría dentro de lo que hoy en día se pide a todas las personas que trabajan con niños y niñas, ¿no? Como es la atención a la diversidad, a las diferentes necesidades que presentan los menores para permitirles una máxima integración. Seguramente tengáis presente algunos niños y niñas que han sido diagnosticadas de trastornos del espectro autista, trastornos de conducta o trastornos por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como TDAH. Yo me voy a centrar en este último por la importante presencia que tiene a día de hoy y porque era el que más os preocupaba. ¿Y por qué es el que más os preocupa? Bueno, los niños y niñas que cumplen criterios de TDAH presentan unas características que hacen que sobresalgan mucho, ¿no? En el sentido de que es difícil que pasen desapercibidos. A nivel general, los niños y niñas pueden presentar problemáticas que se expresan de formas diferentes, más desde un tipo internalizante, ¿no? Como puede ser un estado de ánimo muy bajo, retraimiento, tendencia al aislamiento, o del tipo que se llama externalizante, en forma de conducta desregulada. Evidentemente es mucho más visible y puede llegar a ser más molesto este segundo tipo de dificultad, donde se englobaría el TDAH. También es importante tener en cuenta que a pesar de la existencia de esta problemática, en la niñez la manera de expresar el malestar emocional no es igual que en los adultos, ¿vale? Sino que muchas veces la forma de expresar tristeza o sufrimiento en un niño es mediante alteraciones de conducta, ¿vale? O sea que no todos los niños con déficits atencionales o de hiperactividad se debe a este diagnóstico. Además de considerar, por supuesto, pues que en muchos momentos ya a determinadas edades es común presentar dificultades de este tipo. Lo veíamos con las dificultades a nivel de regulación emocional. Bueno, los niños y niñas con un diagnóstico de TDAH se caracterizarían en primer lugar por falta de atención, es decir, déficits para mantener la atención y concentrarse en tareas. Esto conllevaría dificultades para seguir instrucciones o para terminar actividades. Son niños que normalmente evitan o les disgustan las actividades que requieren un esfuerzo mental de concentración. Se distraen fácilmente, parecen no escuchar, ¿no? Incluso cuando se les habla directamente, y tienen problemas para organizarse, ¿no? Muchas veces pueden cometer errores por no prestar atención a los detalles, olvidarse de hacer actividades o perder elementos que son necesarios para llevar a cabo alguna tarea. Por otro lado, estaría la hiperactividad y la impulsividad, ¿no? Ese exceso de actividad o dificultad para estarse quietos, necesitando el movimiento casi de forma continua. Esto se observa pues, en la inquietud de las piernas, con un constante tembleque o cuando dan continuamente con las manos o los pies, ¿no? Dan golpes o se retuercen en el asiento. Son niños que además se están levantando constantemente pues, a sacar punta, a hacer pipí, ¿no? Les cuesta mucho mantenerse quietos. Tienen problemas también para jugar o realizar actividades tranquilas. Pueden también hablar demasiado, ¿no? Dar respuestas apresuradas o interrumpir. Yo recuerdo un niño que estábamos jugando en consulta y cada vez que ¿no? pues, estábamos jugando a preguntas y respuestas y se apresuraba muchísimo en dar la respuesta y entonces contestaba y decía, no, esto, ay, no, lo otro, ¿no? Como que se apresuraba y luego se daba cuenta y regulaba, pero le era muy difícil como quedarse pensando y contestar después lo que realmente pensaba. Son críos que tienen dificultades para esperar su turno, ¿no? Y que pueden interrumpir conversaciones o juegos de otros. Bueno, existen algunas orientaciones para estos niños y niñas que pueden ser de utilidad, pero siempre teniendo en cuenta que todos los niños no son iguales, ¿vale? Es decir, aunque tengan un perfil similar o un diagnóstico parecido, es importante saber que cada niño y niña es diferente y que sus necesidades también lo son. Es por ello que cualquier orientación que voy a dar aquí es de manera general, ¿vale? Pero no debe servir de receta para todos igual, sino como una orientación de algunos aspectos a tener en cuenta y que pueden ser de ayuda. Pero sí que me gustaría, ¿no?, resaltar la importancia de la subjetividad de cada uno. Pues hoy en día a veces los diagnósticos nos hacen etiquetar y no considerar a la persona en su totalidad. Dicho esto, algunas de las orientaciones que pueden resultar de utilidad serían, en primer lugar, bueno, conocer cuáles son los intereses de los niños y niñas, especialmente de aquellos a los que les es más difícil centrar su atención en lo que estáis explicando, ¿no? Este conocimiento ayudaría a la hora de poner ejemplos y transmitir lo que uno quiere.
Por ejemplo, si sabemos que le gusta mucho el deporte, pues utilizarlo para captar su atención e involucrar al resto, ¿no? Si decimos, Pepe, a ti te gusta mucho el fútbol, ¿no? Pues a Jesús le gustaba esto otro y hacía este tipo de cosas, ¿no? De alguna forma, por poder relacionar sus intereses, que se engloba también dentro de sus experiencias personales, con lo que se pretende enseñar. También, otra de las recomendaciones sería ubicarle en un espacio donde la supervisión sea fácil, ¿no? Cerca del catequista, de forma que se va a poder regular en una mayor medida su comportamiento. También es algo beneficioso pues, darle tareas que le permitan estar en movimiento, ya que lo necesitan, tales pues, como ser el encargado de los materiales, de repartir folios o lápices, de borrar la pizarra, ¿no? También puede ser interesante integrar actividades que propicien estar moviéndose, tales como pequeñas escenas de tipo roleplay y no teatrillos, donde cada niño o niña pues, asuma un rol o un papel en la conversación. En relación con esto, es esencial tolerar el movimiento, ¿no? Que a veces los adultos nos pasa esto. Que nos cuesta permitir que se muevan, ¿no? Son niños y lo normal es que agradezcan esto todos, ¿no? Especialmente estos niños con estas particularidades, pero todos lo agradecen. Suele ser de ayuda también que las explicaciones que se den puedan ser intermitentes, ¿no? Con ejemplos y actividades de por medio. Las tareas se pueden fragmentar, ¿no? Dividirse en partes más pequeñas que ayuden a poder permanecer centrados en pequeños periodos de tiempo. Estos niños y niñas pueden tener dificultades para manejarse, especialmente en momentos que requieren mantener la atención y compartir con los demás, por lo que puede ser de ayuda realizar tareas más cortas centradas en lo práctico de sus vidas, ¿no? No lo he comentado antes, pero es cierto que el tema de las nuevas tecnologías, de que los estímulos sean tan rápidos, ¿no? A la hora de jugar al ordenador o de estar con los móviles, hace que también la capacidad de atención sea menor, ¿no? O sea que esto le puede venir bien a todos los niños por la capacidad hoy en día de mantener la atención mucho rato. Por otra parte, a la hora de llevar a cabo alguna actividad o de dar alguna explicación, es especialmente útil decir al principio cómo se va a proceder, ¿vale? Por ejemplo, hoy vamos a ver 3 cosas, ¿no? Decirlas y posteriormente ir recordando. ¿Os acordáis de cuál iba a ser la segunda? A ver, ¿quién lo dice? ¿Y la última? También es importante recordar el tiempo que se tiene para llevar a cabo una actividad o diferentes recomendaciones para ayudar a centrarse en lo que están llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, recordad que tenéis que unir los personajes con lo que hizo cada uno. Y por último, pero no menos importante, es no caer siempre en un discurso centrado en recriminaciones, donde prime el estate quieto, siempre igual, no dejas escuchar a tus compañeros. Si pudiera, ya lo haría, ¿no? Entonces, bueno, estrechamente relacionado con esto nos encontramos con la clave de todo, y es cómo interpretamos lo que el niño o la niña hace, cómo se comporta. Pensamos que lo está haciendo para molestar, para llamar la atención, lo está haciendo a propósito, o podemos ir un poco más allá, ¿no? Y pensar que es posible que realmente tenga dificultades, que le cueste mucho controlarse, que él o ella pues también lo pasan mal y que no les es agradable ver la reacción que tienen los demás con ellos, que les llaman pesados y que no paran, ¿no? Evidentemente, según la interpretación que nos demos, vamos a ser más o menos tolerantes, ¿no? Independientemente de que pueden agotar la paciencia en muchas ocasiones, pero también es muy importante la actitud que como adultos tomamos. Estos niños y niñas están acostumbrados a que los manden callar, que suspiren, que les digan que son pesados, que les recriminen constantemente, ¿no? Solo decirles cosas para culparles o castigar. Por tanto, yo creo que algo muy importante, ¿no? Como catequistas es intentar no caer en esto también, tener una actitud y una conducta distintos, diferentes. Y más si tenemos en cuenta vuestra labor, ¿no? Que es hacerles llegar el amor de Dios. Por lo que vuestra actitud de comprensión y tolerancia va a ser el principal vehículo para ello. Esto no elimina que se sea firme, ¿no? Y se esté seguro de las normas a seguir, pero sí se trata de evitar las amenazas, castigos y reprimendas constantes. Ya comentamos que hay cosas que no vais a poder cambiar desde la posición de catequistas, ¿no? Ya que el tiempo que se pasa con los niños y niñas es muy poco en comparación con otras personas. Pero desde luego la relación que establezcáis con los niños puede ser distinto, puede ir más allá de lo aparente y entender la conducta del niño y de la niña de manera distinta. Podéis tener una escucha diferente, ¿no? Y tal vez no tener la misma respuesta que el resto del entorno. Esto puede ser muy reparador para ellos. Y por último, para terminar ya, me gustaría recordar que los niños y niñas tienen mucho que enseñarnos y que a veces les cortamos las alas, ¿no? Como se dice, y les impedimos ser escuchados cuando tienen cosas muy interesantes que decirnos, ¿no? Y bueno, me gustaría, para terminar, citar al autor del Principito, el principio del libro, porque me parece muy interesante y que a veces nos olvidamos, ¿no? De esto. Brevemente,
Dice, cuando yo tenía 6 años vi una vez en un libro sobre la selva virgen titulado Historias vividas una magnífica estampa. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se decía, las serpientes boas se tragan su presa entera sin masticarla. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses que dura la digestión. Ello me llevó a reflexionar mucho sobre las aventuras de la selva y a la vez logré trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Fue mi dibujo 1. Aquí lo vemos. Enseñé mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Ellos me respondieron, ¿por qué vamos a tener miedo de un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas mayores pudieran comprender, pues los adultos siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era este. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara más por la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Y fue así como abandoné a los 6 años de edad una magnífica carrera de pintor, descorazonado por el fracaso de mis dibujos. Las personas mayores nunca comprenden por sí solas las cosas y es fastidioso para los niños tener que darles continuamente explicaciones. Bueno, pues no olvidemos que trabajar con niños y niñas puede ayudarnos a ser más abiertos y flexibles a la visión del mundo que tienen, lo que puede enriquecer enormemente las catequesis, ¿no? Teniendo niños y niñas participativos que puedan desarrollar su creatividad y que se permita cierto margen de espontaneidad, de forma que no se convierta en explicaciones constantes y sujetos pasivos que simplemente reciben información. Y bueno, aquí termino la sesión de esta tercera sesión del desarrollo. Muchísimas gracias a todos y todas por vuestra atención durante todas estas sesiones. Espero que hayan sido de utilidad. Y si necesitáis cualquier cosa, Antonio os puede facilitar mi correo o el teléfono para ello. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.